Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Yo soy Martín. Yo soy Belu y ella es Blanquita. Juntos los tres estamos recorriendo América en motorhome. Nos encontramos actualmente en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, una ciudad en la que no habíamos estado en nuestro paso anterior, así que es todo nuevo para descubrir para nosotros. Llegamos hace casi 4 días, pasamos muchas noches en este lugar que ahora les voy a mostrar y la verdad que fue súper cómodo. La ubicación de este lugar nos quedó ideal y súper cómoda para poder hacer las compras, para poder salir a caminar. Llegamos hasta Cochabamba desde Samaipata, la ruta fue una locura de lo linda que es, de los contrastes que tiene paisajísticamente, así que si no vieron ese video, les recomendamos que cuando termine este vayan a verlo porque vale la pena. La verdad que fue una de las rutas más lindas que hemos transitado acá en Bolivia y todavía, a pesar de que estamos acá hace varios días, hemos ido a comer y demás, todavía no hemos ido al centro. Siempre nos movimos por el barrio donde estamos parando, pero no fuimos a la plaza principal y a ver los atractivos principales de la ciudad. Así que bueno, en este video la idea es ir a conocerla, es ir a descubrir Cochabamba con ustedes, así que quédense ahí y no se lo pierdan. Y hoy cuando nos levantamos nos encontramos con que nos sacaron el espejo de Blanquita. Quedó así suelto. Lo bueno es que creo que solamente está desencastrado porque en teoría acá debería ir esto. No creo que lo hayan chocado porque para chocarlo hubiesen roto el plástico o el espejo. Está complicado para que quede trabado. Ahí quedó. Bueno. No se rompió por lo menos. Amamos estos colectivos de Cochabamba. No pueden ser tan pintorescos, son todos viejitos pero están muy bien mantenidos. Y este va por ejemplo al barrio San Pedro, es un Dodge. Miren qué hermoso colectivo. Como les contamos, pasamos varias noches en este lugar, estamos en el Parque de la Autonomía. Con Blanquita dormimos estacionados en ese lugar que está ahora y cuando llegamos no teníamos agua, fuimos y muy amablemente la gente del parque nos conectó la manguera que tienen para poder cargar. En esta zona también hay crisis hídrica, así que no hay canillas por todos lados. Y este parque que tengo acá es el Parque de la Autonomía. Ahora en un ratito se los vamos a venir a mostrar. Por allá arriba está también el Cristo de Cochabamba y el teleférico, pero primero vamos a ir para el centro, ¿no? Vamos a ir para el centro que está para el otro lado y a la tarde igual tenemos que volver acá porque está Blanquita y porque queremos subir al Cristo. Y Cochabamba está entre las 4 ciudades más pobladas de todo Bolivia, así que es una ciudad muy importante y también es conocida como la capital gastronómica de Bolivia. Está situada en un valle súper fértil, así que hace que todos los productos sean de excelente calidad y los platos sean gustosos. Lo que probamos hasta ahora nos encantó, pero bueno, vamos a seguir comiendo y lo vamos a compartir también con ustedes para que puedan ver lo que son los platos acá. Y a diferencia de otros lugares que hemos estado en Bolivia, acá está mucho más agradable, pero el sol irradia muy fuerte y caminás un ratito bajo del sol y te cocinás. Si vienen a Bolivia, traigan sí o sí protector solar. Es súper importante usarlo siempre, pero acá la verdad que el sol pega muy fuerte. Recuerden que estamos a 2.500 metros sobre el nivel del mar, por lo que bueno, el sol irradia un poquito más. Y otro dato sobre Cochabamba es que es conocida también como la ciudad de la eterna primavera, justamente porque se encuentra en un valle y tiene un clima súper ameno durante todo el año. Y nos acabamos de encontrar con que en uno de los laterales de la plaza tenemos una feria enorme con un montón de puestos. ¿Vamos a chusmearla? Vamos a chusmearla. Está sobre una avenida súper grande. Hoy nos llamó la atención a la mañana mientras desayunábamos que había mucho más tráfico que los días anteriores y dijimos qué raro que haya tanto tráfico si pasaba 1 o 2 autos, algún trufi. Era súper tranquila esa calle. Y bueno, ahora entendemos por qué. Ya salimos de la feria. Algo que tiene muy lindo Cochabamba son los espacios verdes. Hay muchísimos parques, todos con muy lindo ambiente. La verdad que está muy lindo para venir a descansar un ratito. A media mañana acá en Bolivia se comen empanadas salteñas o tucumanas. Las salteñas tienen más jugo, las tucumanas son más secas. Compramos tucumanas en esta ocasión, 5 bolivianos cada una.
y se comen a media mañana, no como en Argentina que es almuerzo o cena. Y para comerlas se usa quedarse cerca del puesto donde uno compra e ir poniéndole distintas salsas. ¿Está buena? No saben lo buena que está. Es picante esa. Es de locote y tomate. ¿Pica o no? Le puse poquito, por las dudas, pero tiene un gusto muy rico. Y justo al otro lado de donde comimos la empanada tucumana está la Plaza Sucre, que es hermosa, está llena de chicos que van al colegio, enfrente está la facultad, tiene un ambiente muy bonito y está llena de flores. Y en toda la plaza hay un montón de opciones para tomar jugos, raspaditos, comer empanadas. Y es una plaza con un montón de opciones para comer así de media mañana. Y hay algunas pensiones también a los alrededores. Pensiones es los lugares a donde solemos ir a comer nosotros. Uno come cómodo, como en su casa, y los platos son súper económicos, valen 10, 15 bolivianos. Y son además hechos muy caseros. Y abundantes. Así que bueno, seguimos caminando por Cochabamba y nos vamos a ir ahora hasta la plaza principal. Caminando hemos llegado a la plaza principal de Cochabamba, la plaza 14 de septiembre, centro neurálgico de la ciudad. Damos cuenta de ello porque de un lado hay una feria, del otro están haciendo un sorteo, se escucha música, pasan una cantidad de autos alrededor increíble. En el centro está lleno de gente, todos a la sombrita, refugiados del sol. La plaza realmente es muy bonita, tiene un estilo de damero español, es de la época de la colonización española y su nombre se debe a la fecha más importante de la independencia de Cochabamba de los españoles. Así que nada, la verdad que es preciosa, tiene una fuente muy bonita en el medio, tiene un obelisco en el centro, tiene a la Catedral San Sebastián en uno de sus lados y está rodeada de edificios coloniales súper pintorescos. Así que nada, es un punto imperdible si uno viene a Cochabamba. Y como les contaba Belu, acá hay un montón de edificios pintorescos. Miren lo que son los alrededores de esta plaza, la verdad que hermosos. En uno de los laterales de la plaza tenemos el Templo de la Compañía de Jesús, hecho por los jesuitas en el 1717. Quedó inconcluso con su expulsión y luego tuvo 3 reformas que le fueron cambiando el estilo, la fachada, la decoración, hasta que finalmente está como lo vemos hoy en día. Como se imaginarán, en esta plaza sucede gran parte de la vida de la ciudad de Cochabamba. Acá se hacen manifestaciones, eventos culturales, sociales y demás. Es un gran punto de encuentro en esta ciudad y lo que nos gusta de esta plaza es lo bien mantenida que está muy prolija, con flores, plantas, muchos árboles, sombra. Los edificios, como les contábamos, de los alrededores están muy bien mantenidos y como en muchas plazas de Bolivia que hemos visto están los señores que lustran los zapatos. También estuvimos visitando la feria que tengo atrás, en la que había un poquito de todo. Pero ¿qué fue lo más curioso para vos? Es una feria, parece como una exposición de turismo y había un stand que decía pichoneras de Misque y tenían como el cuerpito de un pichoncito, de un pollito, que te lo vendían así hecho como a la parrilla. Y había uno que ya estaba cocinado que parecía un quiz. Me dio mucha impresión. Acá tenemos la fuente de las Tres Gracias, justo adelante de la catedral. En la fuente se pueden ver 3 figuras de mujeres agarrándose de la mano, que son deidades griegas. La verdad que la fuente está hermosa y los chicos están aprovechando para refrescarse porque hace bastante calor.
Y lo que todavía no les hemos mostrado es la Catedral de San Sebastián. Miren lo hermosa que es la arquitectura que tiene. Es uno de los iconos de Cochabamba, la verdad que es preciosa, es imponente, es súper grande y lo particular es que la entrada no está sobre la plaza, sino que está de costado. Y otro dato es que este templo se construyó durante la segunda fundación de Cochabamba. Durante la primera fundación había otro templo en este lugar y este se construyó encima del templo ya existente. La primera fundación de Cochabamba data de 1571, se fundó con el nombre de Villa Oropesa, en 1574 se vuelve a refundar con el mismo nombre y no tengo el dato de cuándo pasa a llamarse Cochabamba, pero se cree que Cochabamba viene de la lengua quechua, Cocha, laguna, pampa, planicie, y haría referencia a esto que les contábamos al principio, que Cochabamba está en el valle, en medio de todas las montañas. Y miren qué interesante, acá tenemos una toma de 1910 de cómo era esta plaza. Está bastante parecida, la verdad. La toma vendría a ser desde la catedral hacia la plaza. Acá tenemos el templo jesuita que les mostramos hace un ratito. Y todos los edificios coloniales de los alrededores están muy parecidos a como están actualmente. Y la Catedral Metropolitana está abierta, así que vamos a entrar a conocerla porque la arquitectura, la verdad que tiene, es imponente. Y justo atrás de la catedral tenemos un lindo pasaje que es muy tranquilo, nada que ver a la plaza. Y acá tenemos una fuente, pero bueno, está apagada por ahora. En toda esta zona hay un montón de mercados, hay restaurantes. Acá tenemos el mercado 1 de marzo. Por allá tenemos el 27 de mayo, recién fuimos al 25 de mayo. Quisimos ir a comer al mercado como hacemos siempre, pero la verdad que fue imposible entrar. Apenas entramos salieron vendedoras de todos los puestos a querer vendernos y fue demasiado fuerte, nos atosigaron muchísimo para que vayamos a comer al puesto de cada una. No podíamos ni pensar, así que así como entramos, salimos. Y ahora estamos siguiendo el recorrido y seguramente nos crucemos con alguna pensión que tenga almuerzo en el camino, así que ya comeremos algo, ¿no? Sí. Llegamos ahora al convento de Santa Teresa, una construcción con una arquitectura imponente. Fue construido en el año 1760, es una de las construcciones más antiguas de Cochabamba. En este convento funcionaba el claustro de las Hermanas del Orden de Carmelitas Descalzas. Acá venían las hijas de las familias acomodadas de la ciudad que decidían dedicarse al servicio. Venían siempre acompañadas de una sirvienta y quedaban en el claustro de por vida. Ahora está cerrado, así que nos vamos a conformar con las vistas de afuera. Miren qué hermosa la arquitectura que tenía este convento del 1790. Tiene estilo barroco y la verdad que es hermoso. Y pareciera que va a haber un evento o algo porque hay mucha gente con trajes típicos. Y ahora está cerrado, así que bueno, nos vamos a tener que conformar con estas vistas hermosas del convento y vamos a seguir recorriendo Cochabamba. Ahora estamos en el Parque de la Familia, es el parque en el que se hace el show de aguas danzantes. Justo que llegamos el parque está cerrado, igualmente el show de aguas danzantes es a la noche. Creo que es uno a las 8 y otro 9:30. Se paga un ingreso para ver el show de aguas danzantes de 10 bolivianos por persona. Pero el ingreso también se paga para entrar al parque, digamos. Sí, pensamos que durante el día se podía visitar como una plaza, un parque más, pero no, todavía está cerrado. Cuando abre pagas la entrada y entras al parque a conocerlo. Abre recién a las 2 de la tarde. El eslogan de la ciudad es Somos Ciudad Jardín y tiene muchos espacios, como por ejemplo la Plaza de las Banderas, en las que hay mucho verde, la verdad que está todo muy bonito. Justo frente a la Plaza de las Banderas comienza el Paseo del Prado, uno de los paseos más modernos de la ciudad. Esta zona es una de las más modernas de la ciudad
que contrasta un poco con toda la parte de edificios coloniales que veníamos viendo en el casco viejo. Acá en teoría hay muchos restaurantes de comida internacionales donde la gente viene a cenar los fines de semana, a pasar la noche. De hecho, justo atrás mío hay un Burger King, que es una cadena internacional. Así que bueno, vamos a pasear por el Paseo del Prado. Como verán, en este paseo hay comida de todas partes del mundo. Hay comida suiza, hay hamburguesas, hay comida china. Por allá enfrente tenemos donuts, pero no encontramos nada local últimamente. Teníamos ganas de comer pique macho y trancapecho. Trancapecho no comimos nunca. El pique macho lo hemos probado. Casi todas las pensiones que pasamos vendían asadito y milanesa o chuletas. Pero bueno, ninguno de los dos platos que queríamos comer, que en teoría son los típicos de Cochabamba. Y otra cosa que pasa acá, que no hemos notado en otras ciudades de Bolivia, es el nivel de ruido que hay. Es impresionante. Todo el mundo toca bocina, los autos, un caos. No recuerdo si lo dijimos en el video, pero sí lo charlamos entre nosotros. En Santa Cruz nos llamó la atención que nadie tocaba bocina por nada. Y acá es todo lo contrario, tocan bocina por todo. Ahora llegamos a la Plaza Colón, que está justo al final del Paseo del Prado. ¡Qué hermosa plaza, Belu! Es muy bonita. También, al igual que las plazas anteriores, está súper arreglada, todas con flores. Y tiene una fuente enorme que parece una pileta que sale para los dos lados. Miren qué belleza. Y enfrente tenemos el templo El Hospicio del siglo XIX. La verdad que siempre me llama la atención lo hermosas que están las plazas acá en Bolivia, lo arregladas, lo cuidadas. Siempre hay gente trabajando para que estén lindas. Siendo las 3:30 de la tarde, Belu, conseguimos dónde comer, por fin. Conseguimos, Martu va a comer un mini pique que tiene papas fritas, carne, salchicha, cebolla, tomate, morrón. Es como el pique macho, pero más chico, nos dijo. Pero más chico. Yo me pedí pollo, que viene con arroz, papas fritas y fideos. Son las 3:30 de la tarde, acá se almuerza temprano, así que ya estamos más cerca de la cena que del almuerzo prácticamente. Eran los dos platos que quedaban. Igualmente, el pollo es algo súper típico acá en Bolivia. A todos lados que vayas, pollo al espiedo, al horno. O a la braster vas a conseguir en cualquier lado. Yo creo que es el plato más común y más parejo que hemos encontrado a lo largo de Bolivia, en la parte del oriente, en la parte del altiplano, acá en el centro. No falla, además. El pollo está en todos lados. Y gastamos en total 23 bolivianos. Y ese pollo, que ayer lo habíamos comido ya, está hecho el cilindro, que es con ese cilindro que está ahí. Y tiene un gusto espectacular, así que Belu, probalo, que ayer lo comí yo ese. Yo ayer me pedí salchipapa. Está buenísimo, no está para nada seco y súper sabroso. Viste, es como una mezcla entre el horno y la parrilla, el cilindro. Está muy bueno. Y el mío tiene un poquito de todo, así que vamos a probar la carne. ¿Está bueno? ¿Pica? No. El pique sí que es un plato típico de Cochabamba, por lo que tengo entendido. La vez anterior comimos el pique macho, pero es un plato así, prácticamente para compartir. Es imposible comerlo de a uno. Y bueno, hoy en el único lugar que estaba era en el mercado central que fuimos, pero nos atosigaron tanto, la verdad no nos dieron ganas de comer ahí y después no lo volvimos a encontrar más. Así que bueno, vamos a comer y después seguimos. Estamos volviendo a Blanquita y encontramos un lugar desde donde se ve muy lindo el Cristo de la Concordia, que es ese que está ahí sobre el Cerro San Pedro. Con Blanquita dormimos justo en el parque que está abajo, desde donde sale el teleférico. Pero miren lo hermosa que se ve la escultura desde acá abajo. Y ahora vamos a subir a conocerlos, una de las esculturas más grandes del mundo de Cristo. Ahora les vamos a contar un poco más. Pero sí, la idea es pasar por Blanquita, cargar agua y ya subir. Ya compramos los pasajes para el teleférico, sale 7 bolivianos la ida y 7 bolivianos la vuelta por persona. Compramos la subida y la bajada. Este teleférico es el tercero al que nos vamos a subir acá en Bolivia. El primero al que subimos fue en Oruro, el segundo en La Paz. Y bueno, ahora vamos a subir para ir hasta el Cristo. Este teleférico es puramente turístico porque solo te lleva al Cristo. Pero bueno, es mejor que subir caminando al rayo del sol. Si no quieren gastar el dólar que sale para subir y el dólar que sale para bajar, pueden optar por subir caminando por ese sendero que se ve ahí, que de hecho hay algunas personas subiendo. Miren allá cómo se ven las personas bajando.
Pero nuestra idea es subir a tomar unos mates, a ver el atardecer y vamos a bajar seguro de noche. Y estoy emocionado. ¿Te da miedo el teleférico? Me da impresión, pero bueno, ya tengo experiencia, se podría decir. Hemos tomado varios, yo creo que Bolivia ya nos puso canchero. Después de La Paz, que nos tomamos 200 teleféricos, creo que ya todo es poco. Y este parque en el que estamos ahora es el parque en el que estuvimos durmiendo. Nosotros claramente dormimos del lado de afuera, pero por allá está la policía. Por acá hay juegos para chicos. Hay unas fuentes que estuvieron andando todos los días hasta ahora que las vinimos a grabar. Ahí atrás está Blanquita. Lo único que tiene de malo el parque es que está enrejado y abre como a las 10 de la mañana. Hay que venir hasta donde salen los teleféricos para entrar. Tiene ese único ingreso, el resto del parque está todo cerrado. De hecho, nos pareció un excelente lugar para dejar el motorhome y para pasar todos estos días acá. Fue súper seguro. Súper seguro. Los vecinos que cruzamos súper amables, así que nada, estuvo bueno este vecindario. Estuvo más que aprobado y ahora vamos a ir hasta ahí que es donde sale el teleférico. ¿Cómo se mueve este, Belu? Sí, sentate de aquel lado así equilibramos el peso. Nada que ver al que tomamos en La Paz, que es de transporte público y se sube un montón de gente. Este es muy chiquito y se tambalea para todos lados. Sí, el de La Paz era mucho más grande, entrábamos un montón de personas adentro. Este creo que es más parecido al de Oruro. Una particularidad es que van las 3 cabinas a la vez. Juntas suben 3 y bajan 3. Siempre, no importa cuánta gente haya. No importa, algunas a veces salen vacías o todas llenas como en este caso. Arranca la subida. Qué impresión, ¿eh? Encima vos vas, De espalda. bueno, vas a ver toda la ciudad atrás mío, entonces Opa. pasa muy cerquita de los cables. El cerro tiene unos 265 metros, así que tampoco es tan bajo, pero nada, es una subida copada. ¿Querés mostrarle a la gente cómo se ve la ciudad atrás mío? Porque yo no me voy a girar. Me voy a girar, me voy a girar. Miren atrás de Belu, qué linda la vista que tenemos, empiezan a ver las montañas atrás, está linda la vista. Se ve lindo, la verdad. Y de arriba se debe ver mejor todavía, ¿eh? Lo bueno es que vamos a ver el atardecer desde arriba. Miren, acá parece que le vamos a pegar a los yuyos de lo pegado que vamos. ¡Epa! ¡Epa, epa! Y el senderito para subir caminando va justo por al lado del teleférico. Cuando pasa por las torres estas se mueve bastante. Ya casi estamos arriba del cerro. Y ahí tenemos al Cristo que nos está esperando. Qué grande que es el Cristo, Belu. Es enorme. Ahora les vamos a contar un poquito más sobre cuánto mide y si es el más grande del mundo o no. ¿Cómo estuvo el primer viaje? Estuvo perfecto, no se movió prácticamente nada, así que fue súper tranquilo. Con ustedes, amigos, ahí tenemos al Cristo que es enorme, Belu. Tiene 40 metros entre pedestal y estatua, unos 34 de estatua y 6 de pedestal. Y por lo que tengo entendido y la investigación que hice, es el tercero más grande del mundo. El primero está en Polonia. El segundo es un Cristo que se inauguró a principios de año en Brasil, en el Pueblo Encantado. Y el tercero sería este. Y este Cristo es incluso más grande que el Cristo que visitamos en Río de Janeiro. Acá tenemos la información en el cartel de que el Cristo se empezó a hacer en 1987 y se concluyó en 1994. Y ahí dice que es la imagen más grande del mundo, no sabemos si fue cuando se había hecho. Y atrás del Cristo tenemos el resto de la ciudad de Cochabamba. Miren lo grande que es realmente impresionante. Toda construida con las montañas en los alrededores. La verdad que la panorámica que se tiene desde acá arriba es imperdible. Nos acabamos de enterar que se puede subir en vehículo también. No sabíamos, la verdad, habíamos visto sí el teleférico, el sendero para hacerlo caminando y estando acá vimos que había un par de autos y abajo hay un estacionamiento al que podés llegar y después subís una pequeña escalera. Parece asfaltado, al menos la parte del estacionamiento y el primer tramito que se ve. Y las vistas 360 que hay acá arriba, Belu, son espectaculares. Se ve muy bien, la vista panorámica es tremenda. Además, un día como hoy que no está nublado se tiene mucha visibilidad, así que ves hasta el infinito y más allá. Pero nada, realmente me parece una locura cómo está construida la ciudad en el valle, rodeada de montañas, es hermosa. Y nos trajimos el termo y el mate porque miren lo que va a ser el atardecer hermoso que vamos a ver desde acá.
Cae justo atrás de la montaña que se ve allá atrás. Acá abajo tenemos la ciudad de Cochabamba y la parte centro que recorrimos hoy. Y hay unos miradores que están armados acá para tener vistas que la verdad que están muy buenos. Ya encontramos el lugar en el que vamos a ver el atardecer. Ahora vamos a sacar el mate y el termo. Realmente el hecho de que esté en el medio del valle, rodeada de montañas, le da un marco espectacular. En sí, turísticamente no hay mucho para hacer dentro de la ciudad. Sí, en los alrededores hay algunos parques nacionales, pero con un día alcanza para hacer un city tour como el que hicimos nosotros, que salimos a la mañana, fuimos hasta la parte histórica, caminamos por sus calles, ahora nos vinimos a ver acá el atardecer. Y además, como les hemos contado hace algunos videos atrás, queremos llegar a principios de octubre a Perú. Estamos a 29 de septiembre, quedarán unos 10 días de permiso, así que mañana vamos a empezar la ruta de salida. La verdad que la pasamos muy bien en Cochabamba, fue una ciudad que nos gustó mucho. Y bueno, ya vamos unos 20 días de los 30 de permiso que nos dieron. No queremos arriesgarnos tampoco a estar muy cerca del fin del permiso por si pasa algo. Más que acá las rutas son complicadas, tienen mucha altura, muchas subidas, bajadas, así que se exige bastante al vehículo, en nuestro caso Blanquita. Y algo que en general no se tiene en cuenta, a nosotros cuando nos dan los días de permiso que podemos estar en cada país, lo que tenemos en cuenta es que más o menos la mitad de los días son para recorrer y la otra mitad la usamos para parar y editar todos los videos que ustedes ven en YouTube y todo el contenido que ven en el blog, Instagram y otras redes sociales. Eso generalmente es la parte que no se ve del viaje, pero bueno, vamos a cerrar este video acá en esta ciudad hermosa que nos encantó. Recuerden, si van a viajar al exterior, de llevar asistencia al viajero. Nosotros viajamos siempre asegurados con ASIS 365 y con el código CAMINANDO tienen un 5% de descuento extra a todas las promociones que haya en la página y se puede sacar desde cualquier país. Y otra cosa, muchos de los que miran los videos no están suscriptos, así que vayan a suscribirse al canal, es gratis, nos ayuda a seguir creciendo y a llegar a muchas más personas. Y además también tienen la opción de unirse al canal y tener beneficios exclusivos. Dejen siempre un like, un comentario que también nos ayuda. Gracias por habernos acompañado en este capítulo y los esperamos en el próximo, que seguramente sea el último video en Bolivia, ya recorriendo los últimos kilómetros.